Hay algo en el ser humano que lo llama al descubrimiento, a indagar en el pasado para conocer los misterios de la naturaleza y los enigmas de su propio origen. El mundo nos interpela y buscamos respuestas para poder encontrarnos y saber quiénes somos. En el corazón de la ciudad de La Plata se alza una gran institución que invita a explorar las maravillas de la tierra, los seres vivos y las culturas que florecieron en la Argentina. El Museo de La Plata fue creado en 1884, 2 años después de la fundación de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Se inauguró el 19 de noviembre de 1888 y creció con la ciudad hasta convertirse en una de sus instituciones más emblemáticas. Sus primeras colecciones fueron donadas por el explorador, naturalista y político argentino Francisco Pascasio Moreno, quien había comenzado a reunir objetos de historia natural desde su niñez. El edificio monumental de estilo neoclásico y planta elíptica se ubica en el Paseo del Bosque, principal espacio verde de la ciudad. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional por su destacado lenguaje arquitectónico e iconografía inspirada en culturas originarias del continente americano. El tímpano principal del edificio está coronado por una escultura alada, alegórica de la ciencia, obra del escultor veneciano Víctor de Paul. A cada lado de la fachada se observan 6 nichos, con bustos de personalidades de las ciencias naturales de los siglos XVIII y XIX. El acceso principal se realiza a través de una amplia escalinata de material granítico, flanqueada por esculturas de tigres dientes de sable o esmilodontes. Luego de atravesar las 6 columnas de la portada, se accede al atrio, ricamente decorado con motivos iconográficos de las culturas precolombinas de México y Perú. En el centro de la rotonda de acceso está emplazado el busto de Francisco Pascasio Moreno, fundador y primer director del museo. En el contorno se destacan las pinturas murales que ilustran paisajes del territorio argentino, escenas de los pueblos originarios y ejemplares de la fauna extinta y actual. Desde sus inicios, el museo ha sido un punto de encuentro para curiosos y estudiosos, ofreciendo un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio. Cada pasillo y cada sala nos invita a descubrir los secretos de la naturaleza y la historia de nuestro planeta. En la planta baja se ubican las 20 salas dedicadas a paleontología, zoología y geología, donde se pueden apreciar fósiles de especies extinguidas y de la fauna actual. Las salas de la planta superior están dedicadas a la evolución humana y de sus culturas, especialmente en Sudamérica. En la sala egipcia se exhiben bloques de arenisca del complejo Aksha del siglo XIII a.C., recuperados en una expedición arqueológica franco-argentina en los años 60. La Sala Moreno es un espacio reservado en honor al fundador del museo, que cuenta con una gran cantidad de objetos históricos que datan de la época fundacional. Los materiales que se exhiben en la sala son solo una pequeña parte del patrimonio total del museo. Lo que nosotros llamamos subsuelo, pero en realidad es el nivel 0 del edificio, es donde está la mayor parte de las colecciones, de los gabinetes de investigación, los talleres de preparación de material, los talleres de ilustración, fotografía, el área de imprenta y publicaciones. Las colecciones de este museo, que comenzaron siendo modestamente 15.000 piezas,
cuentan en la actualidad con unos 3 millones aproximadamente de objetos y especímenes. Cada colección de las 15 que componen la institución están a cargo de un curador general. Ese curador general es el responsable de su administración, conservación y de la gestión integral de la misma. Hace unos 4.600 millones de años se originó la Tierra, a partir de una nube de gas y polvo interestelar, dando inicio a la historia geológica de nuestro planeta. Las colecciones del área de geología del Museo de La Plata preservan testimonios del pasado geológico y también del presente. Tenemos rocas de nuestro territorio que tienen unos 3.800 millones de años. El conjunto de las colecciones geológicas son unos 30.000 piezas de rocas, minerales, meteoritos. También tenemos una importante colección de las primeras exploraciones de la Antártida, que son otro registro, un registro, si se quiere, también histórico. Entre las colecciones de las así llamadas piedras preciosas se destaca la de Rhodocrosita, con ejemplares muy bellos y ornamentales. Para estudiar rocas, minerales y meteoritos empleamos distintos instrumentos, entre ellos el microscopio petrográfico, microscopio electrónico, rayos X y otros instrumentos disponibles en nuestra universidad y en otros lugares a los que recurrimos. Ellos nos brindan información no visible a nuestros ojos. A través de una lupa podemos llegar a ciertas observaciones, pero los detalles y los conocimientos internos de estos materiales debemos recurrir a equipamientos como los mencionados. La colección de meteoritos está integrada por un centenar de ejemplares. Esta colección ha sido reconocida internacionalmente, es un repositorio reconocido. El primer meteorito que ingresó al Museo de La Plata es el más grande, que está en exhibición, es el meteorito Kapper de nuestra Patagonia, que fuera mandado traer por Francisco Pascasio Moreno. Los meteoritos nos brindan mucha información a través de su estudio, mucha información de aquello que no vemos pero nos permiten deducir. La paleontología es la ciencia que estudia los restos fósiles de organismos que vivieron a lo largo de casi 4.000 millones de años. Las colecciones de paleontología reúnen fósiles de plantas y animales que llegan hasta nuestro conocimiento a través de distintos procesos de fosilización. En nuestras colecciones se conservan desde organismos microscópicos que tienen una cubierta mineralizada, improntas de hojas y conchillas, hasta esqueletos casi completos, corazas, dientes, moldes y otras evidencias de la actividad de los organismos en el pasado, como pueden ser sus propias huellas. Al llegar al museo después de las excavaciones, los fósiles requieren de un importante trabajo de acondicionamiento por parte de técnicos especializados. Este trabajo implica la extracción de la roca que los contiene, su limpieza, la reparación y su fortalecimiento para el estudio y el depósito definitivo en la colección. Una de las colecciones más importantes y relevantes del museo es la de vertebrados fósiles de la megafauna que habitó la región pampeana durante el Pleistoceno, es decir, desde hace unos 2 millones de años, y que alcanzó a convivir con los primeros humanos hasta su extinción hace poco menos de 10.000 años. Estos fósiles además tienen un gran valor histórico para la institución, pues forman parte de las colecciones fundacionales de nuestro museo. Otra de las regiones muy exploradas por paleontólogos del Museo de La Plata es la Antártida, especialmente las islas del archipiélago de Ross, al noreste de la península antártica. Gracias a las expediciones realizadas durante los últimos 40 años, la colección de vertebrados fósiles de este museo es la más numerosa del mundo. A partir de 1983, las campañas antárticas se realizaron con el auspicio de la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino.
La vida surgió en la Tierra gracias a que pequeñas bacterias capaces de realizar fotosíntesis comenzaron a liberar oxígeno a la atmósfera. A partir de entonces, evolucionó una gran diversidad de seres vivos que poblaron el planeta. Las plantas son organismos llamados autótrofos. Eso quiere decir que son capaces de producir su propio alimento. Y eso se debe a ese color verde que nosotros vemos en las plantas, que es la presencia de clorofila, además de tomar el agua que viene del suelo, el dióxido de carbono de la atmósfera, y gracias a la energía del sol, ellas generan ese proceso llamado fotosíntesis, que es lo que les permite producir su propio alimento. El herbario del Museo de La Plata tiene aproximadamente unos 300.000 ejemplares y en ese sentido es uno de los herbarios más importantes de América Latina. Para que las plantas se conserven y puedan estudiarse, es necesario herborizarlas. Este proceso de herborización incluye varios pasos. El primer paso es el secado de la planta fresca, como uno la trae del campo, en estufa a unos 50 grados de temperatura durante 2 o 3 días con el fin de extraerle la humedad. Luego se realiza la descontaminación, que consiste en colocar los ejemplares secos en un freezer a aproximadamente 18 grados bajo cero. Esto elimina las larvas y los huevos de insectos, hongos u otros contaminantes que puedan traer de la naturaleza. El etiquetado implica registrar la información asociada a la planta en una etiqueta, principalmente su procedencia geográfica, fecha de colección, nombre de colector y el nombre científico. Sin estos datos, el ejemplar pierde todo valor para la investigación. Luego, la planta se monta en una cartulina, luego de acomodarla y adherirla a este soporte. El siguiente paso es la digitalización, que consiste en tomar una fotografía digital de cada ejemplar e incorporar sus datos asociados en la etiqueta en una base de datos. Finalmente, los ejemplares se guardan en gabinetes metálicos siguiendo un orden numérico y se revisan periódicamente para evitar posibles daños por agentes biológicos, humedad y posibles roturas. Y gracias al trabajo de los botánicos conocemos todo el mundo de las plantas. Desde las plantas que nosotros usualmente vemos en una verdulería, por ejemplo. La mesa esta, en donde estamos hablando, proviene de las plantas. Nuestra vestimenta, nuestros medicamentos, los muebles que tenemos en nuestra casa. Es decir, nosotros somos muy usuarios de las plantas. Pero bueno, además son indicadores del cambio climático, son importantes en cuestiones de conservación. Toda la vida en el planeta depende de las plantas. En el reino animal, al que pertenecemos los humanos, se distinguen 2 grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Ellos reúnen casi el 80% de los seres vivos. En la colección de invertebrados, no insectos, del museo, reúne unos 39.000 lotes de ejemplares de importancia mundial para especialistas y para entidades gubernamentales que quieran lograr una identidad de importancia médica, sanitaria o de alguna otra importancia económica. Hay investigadores del museo que estudian parásitos de fauna silvestre y otros gusanos de vida libre que habitan en ambientes selváticos y que son de importancia para conocer la diversidad de esos ecosistemas. El mejillón dorado, que fue introducido desde Asia con el agua de lastre de los buques y que produce cuantiosos daños económicos porque, por ejemplo, tapa las cañerías de las represas hidroeléctricas o puede adherirse a objetos que hay en los ríos, en los arroyos. También podemos ver acá el caracol gigante africano, que fue introducido desde África. Se supone que con fines comerciales, para alimentación. Se liberó y está desplazando a otros caracoles autóctonos y está haciendo disminuir la diversidad de estas formas. Los insectos son el grupo con mayor número de especies de los seres vivos.
conocemos algo más de 1 millón, pero estimamos que hay más de 5 o 10 millones. La colección de entomología es de vital importancia como referencia para la identificación de insectos nativos o invasores, o como evidencia de especies que expandieron su distribución o que ya no están en los sitios donde originalmente se encontraron o que tal vez se extinguieron. Conserva 2 millones de especímenes montados en alfileres y guardados en cajas entomológicas, en preparados microscópicos, en sobres, en camas entomológicas y en recipientes con alcohol al 70%. Los investigadores estudian aspectos relacionados con la clasificación, la biología, la evolución y la distribución de las especies. Esto les permite brindar servicios de identificación y asesoramiento a organismos vinculados con la sanidad vegetal, el agro o a empresas. Otros investigadores estudian insectos perjudiciales, como los mosquitos, que transmiten enfermedades al ser humano, u otros que son perjudiciales para el agro o para recursos forestales. Los vertebrados comprenden 5 grandes grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los vertebrados son los animales más cercanos a nuestra vida cotidiana. Los hemos domesticado, son nuestros animales de compañía. Conocemos hoy alrededor de 75.000 especies que pertenecen a 5 grandes grupos. Las colecciones de vertebrados reúnen hoy aproximadamente unos 128.000 especímenes. La sala de osteología comparada, quizás una de las más importantes, porque tiene realmente un gran valor histórico en sus piezas y por la calidad del montaje de las piezas. El desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas herramientas metodológicas realmente han posibilitado una multiplicidad de líneas de investigación. Por ejemplo, en ornitología, los investigadores están llevando a cabo un monitoreo de contaminación de mercurio en plumas de aves antárticas para procurar tener un registro de la contaminación durante los últimos 100 años. Incluso, gracias a la disponibilidad de técnicas no destructivas como la microtomografía, ha sido posible en la colección de mamíferos llevar adelante un programa de investigación de evolución del encéfalo en un grupo muy diverso de roedores sudamericanos. Los museos de historia natural están muy lejos de esa condición estática con la que a veces los vemos, sino que se trata de instituciones realmente muy dinámicas, muy vivas. Algo que escribió un colega que es muy preciso y que es muy pertinente, y que es que cada especie es un mundo paralelo al nuestro. Un mundo paralelo al nuestro que hay que procurar entender para poder conservar. En las colecciones del área antropológica se conservan evidencias de la cultura material e inmaterial de sociedades de Argentina y otros pueblos sudamericanos, para conocer sus creencias, valores, organización política y social. Las colecciones arqueológicas conservan la evidencia de la cultura material de sociedades de las cuales se tiene información histórica, es decir, documental. Están formadas por unas 200.000 piezas y fragmentos procedentes de todas las regiones de Argentina, que se distribuyen en 3 salas de exhibición y 3 depósitos. Entre las esculturas de piedra se destacan los suplicantes de la cultura condorhuasi. Hay además objetos provenientes de culturas de otros continentes y una colección egipcia única en la Argentina. En la misma sala hay 2 momias egipcias en sus respectivos sarcófagos y fueron estudiadas mediante técnicas de tomografía computada.
Las excavaciones son fundamentales, como así también las tareas anteriores y posteriores a los trabajos de campo, que requieren de la restauración de los objetos y el registro detallado de los mismos. En la colección de etnografía se conservan máscaras que se utilizan en las festividades de varias culturas, vestimentas, instrumentos musicales, canoas, flechas y otros elementos de caza, los cuales actualmente se estudian en conjunto con representantes de comunidades originarias. Uno de los proyectos más modernos es el de digitalización, que es invisible para los visitantes del museo, sin embargo, tiene una gran importancia para la conservación de las colecciones. Este proyecto de digitalización es transversal a las diferentes áreas del museo y propone digitalizar los especímenes y objetos de las colecciones, tanto para dar acceso a esos objetos como para su conservación. Dentro de los tipos de digitalización está la digitalización en 3 dimensiones, que se realiza con diferentes escáneres de acuerdo al tamaño de las piezas. Utilizamos escáneres de superficie. Eso luego es procesado con distintos software para obtener los modelos en 3 dimensiones. También se utiliza fotogrametría, que luego, de tomar toda una serie de fotografías, se procesan para obtener la pieza final en 3 dimensiones. Se propone continuar digitalizando las colecciones, no solo los especímenes y los objetos pertenecientes a las distintas colecciones, también las obras de arte del museo, y eso ponerlo de acceso a todo el público, o sea que el público, la comunidad en general pueda acceder a esas informaciones. La dirección del Museo de la Plata es el corazón de la institución. Desde este espacio se gestionan proyectos que aseguran que el conocimiento y las colecciones del museo sigan siendo un faro para futuras generaciones. En el sector de la dirección del museo se conserva mobiliario histórico, parte de la colección jesuítico-guaraní y de la colección de arte, compuesta por unas 300 piezas, incluyendo óleos, acuarelas, vitrales y esculturas de artistas argentinos y europeos. Es uno de los espacios más destacados del edificio, junto con la Biblioteca Florentino Ameghino. El número aproximado de visitantes del museo es de 500.000 al año, incluyendo alumnos de todos los niveles educativos, familias y grupos turísticos. En nuestro museo trabajan 450 personas, de las cuales 300 son investigadores científicos, becarios, tesistas y técnicos especializados. El museo es un lugar de encuentro con nuestras culturas, con la historia de nuestro país y la historia de la ciudad de La Plata. Es también un espacio donde podemos disfrutar de los misterios de la naturaleza y también del legado de nuestros pueblos originarios. Y finalmente, para los que trabajamos en esta institución, es ese espacio donde nos encontramos con nuestros colegas para seguir aprendiendo, y también aprendemos de los visitantes, que con sus preguntas nos interpelan y nos llaman a seguir estudiando, investigando y trabajando por esta institución a la que tanto queremos.